Nuevamente, bienvenidos jóvenes. Vamos a hablar un poco entonces sobre algunas de las características más directas sobre el Celtics. Vamos a darle a la pestaña de plus, el círculo azul, escogemos fill para crear un nuevo guión. Mi nuevo guión va a llamarse JHIK, vamos a ver, pasos. Vamos a subirme acá, pasos. Y crear script. Muy bien, tenemos entonces nuevamente la franja gris que nos indica el encabezado, pulsamos sobre ella y interior-exterior, le damos que sí y ponemos Avenida Panamericana, día. Le damos enter y entonces lo primero que tratamos, ¿cierto? Es la escena, el encabezado de escena. Ya lo habíamos comentado en el video anterior, el encabezado de escena, todo va en mayúscula y allí ponemos la descripción de la escena en cuanto a espacio y tiempo. Entonces, estamos al aire libre, estamos en exteriores, específicamente en la Avenida Panamericana y es de día. Entonces, ya sabemos que esta escena debe grabarse a plena luz del día. Puede ser, el día comprende desde que sale el sol, desde que el sol está puesto hasta que poco antes de ocultarse. Entonces ese es día. Ya lo siguiente es noche. Ustedes pueden poner también tarde, pero o noon, mediodía, pero siempre va a ser día. Entonces, para no confundirnos con esto, hay sol, hasta donde haya sol, desde que comienza hasta que haya sol, es día. Y de allí en adelante es noche, es tarde, es noche, sí, día y noche, y tarde. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? Nos vamos a lo que conocemos como acción. Entonces, aquí vemos acción. ¿Qué se hace en la acción? En la acción se escribe, gracias a la nube que siempre nos está, no es que no quiero poner la conexión a internet. La nube, entonces, la nube, la acción eh, la tenemos y cumplimos con los parámetros de presentar un personaje. Entonces, Pedro, Pedro Gómez, lo estoy poniendo esto sin acento porque después es un fastidio poner acento. Pero ya sabemos que Gómez se acentúa, ¿de acuerdo? Pedro Gómez de 25 años, 27, vamos a poner 27, de 27 años, eh, de jean y franela verde, camina por la avenida. Entonces, este señor camina por la avenida. Junto a él, a su lado, ups, a su lado, y fíjense lo siguiente, ponemos esto en mayúscula, gente, y
alguna gente alguna gente pasa de aquí para allá. Pasan algunas gentes, alguna gente pasa de aquí para allá, pasa de aquí para allá. Con esto estamos diciendo, con esto estamos diciendo que no va a pasar 1 millón de personas, no va a pasar 40 indeterminados, no, sino que alguna gente, uno que otro, pasa de aquí para allá. Esto es una indicación para producción de que gente está en mayúscula y que gente es importante y que debe haber alguna gente a disposición que mientras él va caminando, unos le pasan al lado en sentido contrario o en su propio sentido. Entonces, estos son detalles importantes que se ponen en el guión. Entonces, alguna gente pasa de aquí para allá. Un bus, de los que tenemos acá, se detiene. Entonces, un bus se detiene y recoge a algunos pasajeros. Pasajeros en mayúscula, también se va a llevar a algunos, no se va a llevar a toda la gente, es decir, toda la gente que camina y pasa de aquí para allá, cuando viene el autobús es mentira, no todos se van a montar, la gente va a continuar en sus actividades X. ¿Y qué sucede con estos pasajeros que se llevan? Unos pocos que entran, suben a la buseta. Sencillo, normal. Y continuamos. Eh, no, no es el colector, el recolector. Entonces, ¿qué tenemos? Otro personaje, el recolector, el del autobús, que se está deteniendo ahí, 19 años, bermuda, franela y gorra, se hace a un lado para que suban. Y aquí vamos a esto, le damos enter y entonces, ¿qué ponemos? Carácter, personaje. Entonces, ¿qué personaje tenemos aquí? El personaje del recolector. Y le damos enter y automáticamente el recolector como personaje queda casi centrado y al darle enter automáticamente, y esto va a pasar también en su Celtics de ordenador, se ajusta a lo que va a ser el diálogo. Entonces yo puedo poner antes del diálogo entre paréntesis
paréntesis, nos dice que no sé por qué se sale, paréntesis. Y allí es donde nosotros podemos colocar directamente alguna emoción o podemos poner alguna particularidad como volteándose a la izquierda o mirando hacia un lado. Entonces, este tipo de cosas nosotros podemos ponerla entre paréntesis. Y allí nosotros podemos ser directos, específicos, podemos poner incluso los adjetivos que no podemos poner o que no deberíamos colocar en el párrafo de acción, lo podemos poner acá. Porque entonces aquí nosotros vamos a decir que el colector está molesto. Y luego... sí, bueno. Y le damos Enter. El cursor vuelve a moverse y entonces vemos la posición de lo que queda en paréntesis, vemos la posición del personaje y vemos la posición de lo que será el diálogo. Y entonces, por supuesto, la palabra clásica de todo colector, rueden, rueden. ¿Cierto? Y entonces, aquí tenemos automáticamente el formato de lo que va a ser el diálogo. Entonces, rueden, rueden, o no se quieren ir, colaboren, señores. Entonces, esto está puesto aquí así normalmente, pero ¿qué sucede? Cuando ponemos entre paréntesis molesto, la persona que va a interpretar este personaje y que va a decir este diálogo va a decirlo de manera molesta. Y de manera molesta es que va a estar molesto, pues es un adjetivo. Perdón, esto es un adverbio, de manera molesta, adverbio. Entonces va a utilizar, podemos colocar este adjetivo aquí entre paréntesis para indicar el estado de ánimo del personaje. Y también, entre paréntesis, repito, podemos poner algún gesto, de repente si es un chico o una chica, ponemos entre paréntesis que él mira hacia ella y lo ponemos allí y él puede conversar, él puede decir lo que va a decir. Tenemos el cursor allí después de señores, le damos Enter y automáticamente nos da un cuadro de diálogo con el personaje recolector. Yo puedo tocar allí y automáticamente, repite recolector, pero no. En este momento, por ejemplo, él no vuelve a hablar. Entonces, ¿qué sucede? Agregamos un personaje nuevo y miren que se pone automáticamente en mayúscula y ponemos pasajero 1 de los que van subiendo. Le damos Enter y podemos ponerle algo en paréntesis también que él quiera expresar algo y que queramos que demuestre también una emoción. Y entonces, ¿qué emoción puede tener un pasajero en ese momento? Vamos a decir que paciente, o sí, paciente, o con paciencia. También podemos hacer, aquí es donde nosotros nos podemos permitir hacer estas acotaciones y de esta manera.
Y entonces el diálogo inmediato, pero mi hijo, entonces, y aquí podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos poner, no, llevando, ¿dónde está esto? Pum, 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 diálogo. Aquí podemos poner, no sé por qué esto se puso acá. Aquí podemos poner, pero esto lo podemos hacer automático sin, esto no, si no se da con esto. Podemos hacer esto, eh, esta indicación. Entonces, aquí está. Podemos hacer esto también. Podemos usar unos paréntesis, los automáticos, para expresar alguna emoción acá. Y dentro del diálogo podemos poner paréntesis para alguna acción. Entonces, pero mi hijo, tengo un dolor en esta pierna. Y entonces, ¿cuál pierna? Entonces, ponemos entre paréntesis que es la pierna derecha. Le damos Enter y vuelve a aparecernos el cuadro de diálogo por si hay alguna respuesta del recolector. Y entonces la tenemos. Y ya él se mostró molesto. Entonces ponemos la respuesta de él. Apure, pure y listo. Podemos ponerlo entre signos de admiración X. Y continuamos. Y pasamos entonces y cambiamos el estado a... Ups, no sabía que esto tenía eso. A acción. A acción, ¿verdad? Entonces, sí, esto es importante que lo sepan. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, que tenemos la acción, tenemos nuestros diálogos, no podemos terminar esto, no lo hagan por favor porque no es correcto, no es adecuado. No dejen una escena terminada en un diálogo. Esto no sucede. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ven una escena en un diálogo, una película, perdón, el personaje habla y sí, es lo último que dice, pero ojo con esto. No queda allí y se corta inmediatamente el diálogo. La persona queda en alguna posición o en algún movimiento o mirando hacia algún lado, pero no queda, se corta eso allí. Eso no puede quedar en el aire. Ustedes deben terminar esa escena, ¿de acuerdo? Entonces, terminan esa escena a lo lejos, o a pocos pasos, a unos pasos, mucho mejor. Nuestro personaje, que se llama Pedro, se me ha olvidado el nombre, Pedro observa la escena y toca, fíjense bien, toca no, y lleva
Entonces, fíjense, a unos pasos Pedro observa la escena y lleva su mano derecha al bolsillo de sus jeans, sacando el forro vacío. Es decir, Pedro está, y ahí entendemos que él está caminando por la avenida, es un ciudadano de a pie porque no tiene para montarse no tiene el dinero para montarse en el bus. Aquí no estamos diciendo, no, pobrecito, él es de escasos recursos, él no tiene dinero para pagar el bus porque no tiene efectivo, porque el Banco de Venezuela no solo da 400 a la gente que se despierta a las 5 de la mañana y por eso la situación, no, aquí no se está explicando eso. ¿Por qué? Porque se está presentando un contexto y es aquí, esto es importante en cuanto al contexto actual venezolano, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente, si vamos a hablar, estamos en el 2020, el contexto, es decir, el cronotopo, espacio-tiempo, debe corresponder con la época. Yo no voy a poner 2020, entonces voy a poner una granja, voy a poner un barco vikingo, porque no corresponde con el contexto, a menos que mi película sea tipo ciencia ficción, tipo viajes temporales, y de repente, así como esta serie Los Visitantes de HBO, la recomiendo también, aparezcan del mar, de la nada, gente del pasado. Y entonces tenemos, como ellos lo llaman, visitantes multitemporales, ¿de acuerdo? Es decir, que son de otro tiempo y que están apareciendo en la actualidad. Eso es lo que presenta la serie, y es un concepto muy, muy bueno, que juega con muchas cosas y que pueden hacer de todo con este concepto. Excelente, les felicito a los guionistas, a los creadores de esta idea. Y a HBO por llevarla a cabo y arriesgarse con una idea como esta que, bueno, dijeron esto es un tiro al piso. Entonces, ojo con el contexto, si es 1980 o es 1969, 70 o qué sé yo, entonces, es una época de hippie, una época donde la gente andaba toda hipposa por allí, y entonces no lo voy a vestir con ropa del 1990. No puedo, porque entonces estoy rompiendo con el contexto. Tengo que vestirlo con sus, no sé cómo se veste esa gente, sus chalecos, sus bandanas, su cabello largo, sus lentes redondos, su tabaco de marihuana, su cuestión de su gesto de amor y paz, sus cosas, sus dijes y sus cadenas con el símbolo de la paz. Entonces tengo que un Volkswagen o escarabajo nuevo, porque resulta que salieron en esos tiempos más o menos, bueno, no, salieron antes, perdón, porque eso es de la Segunda Guerra Mundial y tal y plin, cuando esto, pero se pusieron de moda durante ese tiempo los escarabajos y las van de Volkswagen también, entonces de múltiples colores y tal, florecitas y toda esa locura, tipo la van esta que tiene Scooby-Doo, o que aparece en Scooby-Doo. Entonces, esto es importante, el contexto. A menos que ustedes tengan algo como Volver al Futuro, donde Marty McFly, por supuesto, tiene una ropa distinta, tiene una ropa futurista. Pero es porque nos presentaron, la situación inicial, tenemos que él con el Doc estaban probando la máquina del tiempo y él pues viajó al tiempo por lo que sea, la razón que sea, viajó y entonces, se entiende que él pueda tener Walkman, que pueda tener dispositivos del futuro, pero es porque él es un viajero del tiempo. Entonces, esto se justifica. Entonces, en un guión, en una historia de este tipo, ustedes deben justificar las cosas que aparecen. Es decir, ¿y cómo se justifican? Bueno, estamos en 2020, creo, todavía. Y entonces, diciembre de 2020. Entonces, ¿qué? ¿Va a salir Simón Bolívar? No puede salir personas vestidos a la usanza del tiempo de Bolívar porque es un disparate, sería un disparate.
o que mi historia se desarrolle durante la época de independencia y resulta que me sale un tipo con un corte de cabello, con una corbata, con unas botas que no corresponden con la época, o con armas, el armamento que no corresponde con la época. Entonces, en el viejo oeste, entonces una Winchester, o Winchester, como usted quiera llamarlo, o Smith Wesson, o como quieran. Entonces, una Colt 45, que creo que una de las cosas más usadas durante ese tiempo. Entonces, su respectivo vestuario de vaquero, o de indio, o de colono americano. Y entonces, ahí está, cosas, incluso expresiones, nada de ellos no hacían esto, ni hacían estas señas, nada de esto. A despedirse. Entonces, que tienen algunos fallos, esos fallos, algunas de nuestras series modernas y películas que tienen estas pequeñas cosas. Entonces, vuelvo aquí a la escena donde a unos pasos Pedro observa la escena y lleva su mano derecha al bolsillo de su jean sacando el forro vacío. ¿Y qué pasa con Pedro? Bueno, nada, continúa caminando. Entonces, mantenemos lo de siempre, lo de los verbos en presente indicativo, la narración en tercera persona, y aquí tenemos, y nosotros podemos decir, listo, que terminamos con esta escena. ¿Y qué hacemos? El encabezado de la siguiente nos aparece automático y colocamos el nuevo encabezado, que puede ser exterior y puede ser Avenida Arismendi. Y por supuesto, día. ¿De acuerdo? Entonces tenemos... este es el encabezado. Le damos Enter y entonces tenemos acción, trabajamos sabemos lo que es la acción, es la descripción con acciones de lo que hace el personaje. Tenemos el personaje, el carácter ahora, ya vimos el diálogo, vimos el paréntesis, shot, estas son indicaciones técnicas, esto es decir, plano, ¿de acuerdo? De repente podemos poner y ven que aparece directamente en mayúscula plano subjetivo. Y entonces, ¿qué sucede? Esta es una indicación técnica que en plano subjetivo, es decir, la mirada de Pedro, lo que vamos a ver a continuación, o lo que verá el espectador, o lo que leerá, es lo que se supone que hace, lo que ve Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ve Pedro? Entonces, Pedro ve lo siguiente. Zapatos desgastados. Y inmediatamente vemos, entonces comienza una nueva acción. Entonces, plano subjetivo de zapatos desgastados, o no vamos a poner zapatos desgastados, vamos a poner la fachada o el letrero, el letrero de la fachada de una tienda, o un letrero, y el letrero dice, no sé, todo a $1. Excelente. O pequeños, lo que nos encanta a todos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Pequeños. Sí, para su matrimonio vienen a esta tienda. Pequeños, $1. Y entonces aquí tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se supone que
esta acotación nos dice que Pedro, nuestro personaje, va a leer este letrero que dice, va a haber un letrero que dice 70 pequeños a $1. Entonces, inmediatamente se desarrolla la acción, como lo hemos visto en lo anterior, en la que Pedro interactúa con personajes o simplemente realiza alguna acción como entrar a la tienda y comprar. Entonces, ubicamos a Pedro, quien mira hacia la tienda y entra. Entonces, hacia la tienda podemos poner para, digamos, rellenar quizás o adornar, o eso depende del estilo. Luego que Pedro mira de un lado a otro y entra a ella y entra a la tienda. Y entonces aquí tenemos esto. Entonces el plano subjetivo, 70 pequeños $1. Entonces Pedro mira hacia la tienda o hacia el lugar, luego de un lado a otro, luego mira de un lado a otro. Y entra a la tienda. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos esto. Le damos, podemos, ¿qué sucede? Nosotros no le damos enter ni dividimos los párrafos a menos que haya la intervención de algún personaje. No es que hago un párrafo, después hago el no. Generalmente muchos de estos párrafos, estos párrafos de acción vienen juntos, no se separan a menos que usted coloque la intervención de algún personaje. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Sí que se ve extraño, se ve loco, pero todo, si es acción de arriba abajo y no hay ningún diálogo, usted no se pare con puntos y aparte. ¿De acuerdo? Usted puntos y seguidos y va escribiendo. Esto es porque lo siguiente, una página equivale a 1 minuto de película, ¿de acuerdo? Entonces, no se hacen estas interrupciones. En lo que acabamos de ver del plano, esto no es una acción, o lo es, pero no pertenece al párrafo de acción. Es una acotación técnica que se está haciendo para que el director con la cámara haga un paneo sobre el letrero que dice $70, ¿de acuerdo? Para que hay que fijarse en eso, de que, Pedro está viendo esto y nos da la idea de que él está interesado en comprar 70 pequeños a $1. Y entonces entra a esta tienda y ya sabemos que si dice librería, bueno, es porque entra a una librería y va a comprar. Es como la serie, ¿cómo se llama esta serie? Wow, olvidé la serie donde un tipo es un asesino, se enamora de una chica, trabaja en una librería y al final termina matando al novio y luego a la chica. Sí, no recuerdo el nombre de esta serie, pero You, la serie You, ¿cierto? La temporada 1 hace esta locura, la temporada 2 es otra cosa. No voy a hacerle spoiler en relación a esto. Entonces, tenemos esto de esta manera. ¿Y qué otra cosa tenemos allí? ¿Qué diálogo? Ya lo tratamos, el paréntesis, shot, transición. Ok, muy bien. Acción, le damos acá.
Y entonces, en donde dice transición, vamos a irnos a esta opción. Nos damos cuenta que transición, el cursor se coloca al lado inferior derecho de nuestra pantalla. Esto es cuando suceden transiciones como un fundido a negro, que nosotros realmente ponemos fade in. Entonces se va a negro o viene de negro o fade out. En este caso, fade out. Gracias. Entonces, a fade out. Pero generalmente como nosotros simplemente ponemos fundido a negro. Y en este fundido a negro, pues, estamos diciendo que él entra a la tienda y todo se oscurece. Es lo que hemos visto en muchas películas, ¿de acuerdo? Que las cosas se oscurecen. Entonces, las cosas se oscurecen y automáticamente, después de esto, observen que sin necesidad de tocarlo, abre un nuevo encabezado de escena. Esto es automático, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente así, tan sencillo y tranquilo. El formato para hacer un guión cinematográfico. Vimos allí, vamos a poner esto, a repetirlo, para hacerlo de una vez. Podamos enter porque hay uno que dice texto. Entonces nosotros podemos también colocar esta parte de texto y poner una indicación en lo que dice texto. Pero generalmente ponemos esto entre paréntesis, entre comillas, perdón, y escribimos: mientras bailaban, Esto es algo que yo sé en otro guión que se los voy a poner de ejemplo porque nos vemos, morocho. Sí, yo lo guardo. Entonces, en algunas películas vemos como en un fundido a negro también, en un fundido a negro aparecen frases. Y entonces, Julio Verne, fulano de tal, qué sé yo. Entonces, y mientras bailaban, ella le juró amor eterno. Y luego, ¿qué hacemos? Nos vamos a acción y sucede la acción en lo que vamos a poner. Entonces, esto va a aparecer así, o podemos simplemente poner cosas como esta. Ops, escena, tal. Volvemos acá, tal. Simplemente 3 meses después. Entonces, aquí está. Y ¡pac! Acción automáticamente. Oh, yo puse texto aquí. Perdón, lo siento. Bueno, en fin. Se supone que aquí en texto nosotros podemos ponemos texto y podemos especificar 3 meses después. Aunque aquí no se nota mucho, en cuanto a que no pone ninguna gran diferencia entre lo que es acción y lo que es esta acotación. 3 meses después y viene la acción. Y
ponemos automáticamente lo que sucede, ponemos cualquier cosa que suceda aquí. Entonces, en el día presente, present day, como ponen las películas, para no poner un año específico y no ubicarse en que si es un 2000 algo, pero pasan cosas de la actualidad. Entonces, podemos, este texto, esta parte que dice texto, nos sirve para poner cualquier tipo de acotación. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de acotación necesaria para nuestro guión. Y esto, por supuesto, no es una acción que van a hacer los personajes, simplemente aparece en pantalla sobre un fondo, sobre la ciudad tal, 3 meses después. Porque entonces aquí, ¿qué sucede? Sobre la avenida Arismendi, y en un plano de la avenida Arismendi, vamos a ver que va a aparecer esta frase, 3 meses después, o en el presente, es decir, ahora. Y nos pasa, bueno, que el que está viendo en ese momento se supone que está pasando en su tiempo. Y entonces él se identifica con lo que está viendo en pantalla. Entonces, grosso modo, es decir, a grandes rasgos, estas son algunas de las funciones sencillas, de las características sencillas que tiene el formato Sexty, que automáticamente nos ayuda a definir lo que es nuestro guión cinematográfico. Otra cosa, no se justifican las acciones, el párrafo de acciones en un guión no se justifica, ¿de acuerdo? Queda alineado a la izquierda o derecha, alineado a la izquierda, ¿de acuerdo? No se justifica, queda así natural, no tenemos que justificarlo como hacemos en un trabajo, en un Word, que hay que justificar para que todo quede parejito. No, aquí queda alineado a la izquierda. Entonces, estas son algunas de las pequeñas características que tiene Celtix en cuanto al formato de guión, porque esto es lo que exige la nueva actualización para la escritura de guiones cinematográficos. Espero que cualquier duda, pregunta o comentario, abajo no, en los comentarios, ¿sí? Por favor, en la casilla esa de la clase, no en comentarios privados, sino en la clase, para que las dudas que ustedes puedan tener, quizás o que alguien pueda tener de manera individual, pues quizás también la tenga otro o ayude a resolver la duda de otro. Entonces, si se responde, excelente. Muchísimas gracias y feliz día.